Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí desde el Jueves Santo en Semana Santa, transmitiendo para ustedes desde Comicueva con este tema tan delicado que es el de las audiencias y cómo, qué edad debería tener un niño geek para introducirse a ciertos contenidos, ¿no? Porque pues obviamente todos fuimos niños y a todos nos dio curiosidad ciertos temas y pues por ahí nos están ciertas empresas, ciertas cadenas cinematográficas, nos están ayudando a pues generar como una clasificación para los contenidos, para definir qué es lo que puede ver y qué es lo que no puede ver un niño. Yo lo que creo es que las clasificaciones, porque empecemos desde un punto, y es que uno de mis suscriptores o varios suscriptores me estuvieron comentando acerca de este tema, sobre todo porque les comentaba que de repente veía la serie había como que diferentes series que veíamos, ¿no? Mi hijo en la mañana veía Hora de Aventura, luego yo en la tarde veía mis series, su mamá veía sus series y en la noche nos juntamos para ver series entre todos. Y hice el comentario de que de repente estábamos viendo Harley Quinn, que de hecho ya la terminamos. Y me comentaba uno de mis suscriptores que qué tal me parecía que mi hijo viera Harley Quinn si Harley Quinn era para adultos. Bueno, es clasificación C, pero lo que yo les puedo decir de Harley Quinn es que Harley Quinn lo único que tiene, pues es que, tienen algunas escenas de violencia, pero pues nada que no vean en un anime, nada que no vean en Attack of Titans, me parece que Attack of Titans es calificación para B15, es para mayores de 15 años. Entonces Harley Quinn, siendo clasificación C, creo que tiene muchas veces menos violencia que Attack of Titan, y es una como comedia más humorística, porque puede haber escenas violentas, pero carecen del trasfondo tan crudo que tiene, por ejemplo, Attack of Titan, que hace que una escena de violencia entre en un contexto muy diferente y mucho más agresivo por el contexto que se le da, por la ambientación musical que se le da, por la historia que se le da. Entonces pues Harley Quinn realmente clasificación C, pues es lo que les digo, tiene un poquito de violencia, tiene por ahí pues obviamente dicen algunas groserías, que insisto, nada que los niños no escuchen todo el tiempo en todos lados, y pues a lo mejor tiene algunas escenas así como un poquito ecchi, pero igual, cuando digo que están subiditas de tono, algún desnudo ocasional, nada que no vean en un anime convencional cualquier lunes por la mañana, o sea, todo tranquis. O sea, la verdad es que es una serie que si yo la calificara, yo le pondría a Harley Quinn así como para mayores de 13 años tal vez. Pero pues al final de cuentas es lo que yo digo, las clasificaciones son eso, son subjetividades, son cosas que las empresas crean, y de hecho muchas series, dependiendo del país en donde esté, se les cambia la clasificación. Un ejemplo fue la película de Tortugas Ninja de 1990, que pues la puedes ver ahorita en este momento gratis en YouTube, pero que en su momento pues por ejemplo en Reino Unido tuvieron que incluso cortar escenas completas de Michelangelo con sus chacos en la película por considerarlas inapropiada para los niños. Entonces, ¿qué es? A esto vamos. ¿Qué es lo que es apropiado que los niños vean o no vean? Yo creo que lo apropiado que los niños vean es todo aquello que los niños tengan curiosidad, pero que siempre estén acompañados de sus padres, de algún tutor, de algún familiar que pueda resolver cualquier tipo de dudas y que les enseñe a distinguir perfectamente entre lo que es realidad de fantasía, lo que es políticamente correcto de lo que es políticamente incorrecto, y de las cosas que a lo mejor son preferibles que a lo mejor no vea, dependiendo sus gustos o dependiendo lo que pudiera ser muy impresionable para su edad en particular. Y eso, ¿quién lo va a conocer? Pues nadie más que la familia del niño, ¿no? Yo, por ejemplo, crecí en el seno de una familia que mis papás sí eran personas cuidadosas al tocar ciertos temas conmigo. Por ejemplo, mis papás no hablaban mucho de sexualidad por cuestión de los tabús que existían en aquellos tiempos, y ellos preferían que la escuela se abordara esos temas, ¿no? Entonces ellos cuidaban que yo no viera como cosas con un contenido sexual muy fuerte, muy directo, pero pues igual no me prohibían mucho ver películas, ¿no? O sea, en aquellos tiempos teníamos mucho la fascinación de rentar películas. Mi papá le encantaba rentar películas en Videocentro o Videovisa, y pues me dejaba rentar prácticamente lo que yo quisiera. Obviamente
obviamente mi papá sí se fijaba en las clasificaciones, pero sobre todo se fijaba en las clasificaciones para ver que no tuviera contenido sexual explícito. Eso es, el contenido sexual explícito, ¿no? Pero, sin embargo, mi papá no me prohibía ningún otro tipo de contenido, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo era un niño de 6 años, tal vez sí, tenía como 6 años cuando yo vi Robocop, y tremenda película, ultra violenta, pero miren lo que era, parece que no nada más yo vi Robocop, parece que una generación completa de niños vio Robocop porque en Estados Unidos lo notaron y hasta sacaron juguetes de Robocop y hasta sacaron una serie animada de Robocop por el punch que tenían los niños, ¿no? Siendo que algunas de las escenas de Robocop actualmente se considerarían super gore, ¿no? De hecho, en su momento Robocop fue clasificación R, ¿no? Fue estrictamente para adultos. Pero ese es el punto, o sea, ¿qué es lo que un niño debería o no debería ver? O sea, si tú me preguntas que si me dejó traumado Robocop o soy una persona muy violenta, diría que no, diría que sí soy una persona que a lo mejor soy explosiva en mi carácter, sí tiendo a ser muy explosivo en mi carácter, pero es algo que también he notado en mi papá y también he notado en mi abuela, entonces es algo como que ella viene como de familia, el que tengamos un carácter un tanto explosivo, pero pues no lo atribuyo a ningún tipo de contenido que yo haya visto. Al contrario, yo creo que a veces el ver este tipo de contenidos violentos en películas haces que de alguna forma descargues ahí tus impulsos violentos, o al menos yo lo sentí conmigo, y pues cuando yo tengo el trato al día con las personas que me rodean, soy un pan de Dios, soy una persona que pocas, si no es que ninguna vez en la vida he incitado una pelea en la calle, o sea, soy una persona muy tranquila, no me gusta pelearme con la gente, y es lo que les digo, yo creo que la violencia es intrínseca al ser humano, y yo creo que todos debemos de descargar nuestros impulsos violentos en algo. Hay gentes que lo hacen en los videojuegos, hay personas que lo hacen en algún deporte, hay personas que lo hacen en el ejercicio. Yo lo hacía viendo películas ultra violentas, ¿no? Entonces me recuerdo siendo un niño viendo Rambo, viendo a películas de Chuck Norris, de Steven Seagal. Me acuerdo de niño ver Aliens, que estaba así violenta, ¿no? También muy violenta las películas de Aliens, y mis papás me las ponían, ¿no? Bueno, ya las ponían para verlas ellos, pero no había ningún problema en que las viéramos nosotros. Yo cuando me acuerdo que mis papás a veces me ponían pausa a la película o me decían, esta escena no la puedes ver, es cuando había contenido sexual, ¿no? Me acuerdo de específicamente una película de Steven Seagal cuando asalta un tren, no me acuerdo cómo se llamaba la película, pero es una película en donde sale un stripper de un pastel, y cuando sale el stripper del pastel, mi papá automáticamente le puso pausa y dijo, Eva, le dijo, Adrián, esta escena no es adecuada para ti, vamos a cortarla, ¿no? O de repente me acuerdo que también una vez estaban mis papás viendo Bajos Instintos, y me acuerdo que me dijeron que esa película no era adecuada para mí, y pues ya les hice caso, y yo me fui a ver caricaturas, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Ahora sí que ya después la vi y dije, y es que eso pasa, ¿no? Muchas veces a ciertas series o películas no son aptas para niños, a veces no porque el contenido no es algo que no deban de ver, sino porque es algo que a lo mejor te puede aburrir como niño, ¿no? Yo de hecho hay veces en que sí he dejado a mi hijo que ha tenido la curiosidad por ver ciertas series para adultos con nosotros, y lo he dejado verla, obviamente yo con él, con toda la orientación ahí, pero hay veces en que él deja la serie no por la violencia ni por el contenido inapropiado, sino porque llega un punto en el que el cómo se desarrolla la serie ya no le llama la atención. Por ejemplo, fíjense, no es para adultos, ¿no? Pero por ejemplo estamos viendo El Mandaloriano, y por ejemplo a mi hijo no le llama la atención, no le gusta que por ejemplo Star Wars en lugar de tener tanta, a lo mejor la cantidad de acción que otros contenidos, de repente Star Wars pues habla mucho acerca de política, habla mucho acerca de insurgencia, acerca de pensamientos ideológicos, que si los Jedi, que si los mandalorianos, que si la República, que si los separatistas. Entonces a mi hijo ese tipo de temas no le gusta el politiqueo, entonces Star Wars a él no le pasa mucho porque toca mucho esos temas, simplemente le aburre, más allá de que esté o no esté de su gusto, ¿no? Pero en cambio él se acercó en algún momento conmigo, él ya veía Los Simpson, y entonces él se acercó conmigo y me dijo que si podía ver Rick and Morty. Yo le dije que era una serie pues con muchas groserías, mucha violencia, muchos temas para adultos, y que no sabía si le iba a gustar, así que me senté con él a verlo. Obviamente estuve contestando cualquier cantidad de temas que tuviera, pero pues que sí le gustó Rick and Morty, sí le gustó mucho, y sí nos la reventamos toda, ¿no? Y sí, Rick and Morty sí nos la aventamos toda sin ningún problema. Y es lo que siempre le he dicho, que si él tiene la curiosidad por ver una serie,
nos diga sin problema. Y haz de cuenta que así, desde que tiene 7, 6 años, le he ido destapando gradualmente el permiso para ver ciertas series que él quiere ver, aunque a lo mejor ciertas series parezca que son más allá de su edad, pero pues él así las quiere, ¿no? Por ejemplo, en algún momento me dijo que quería ver Death Note. Y yo le comenté, le dije, mira hijo, lo que pasa es que no creo que te guste, porque de hecho a mí el manga me gustó, leí el manga de Death Note y me gustó, pero la serie se me hacía lenta como ella sola, o sea, se me hacían un montón de monitos moviendo la boquita en escena y lo que en el manga para mí fluyó así rápido, así, en la serie se me hacía lento. Entonces yo le decía a mi hijo, no creo que sea una serie apropiada para ti, no por el contenido, sino por el ritmo de la serie. Creo que es una serie muy pausada, muy lenta y que no vas a tener la paciencia para verla. Y sin embargo la vio, se la reventó toda y a él le gustó mucho Death Note y es algo que yo que cuando tenía como 11 años. Entonces le digo, pues qué bueno, me da gusto que le digo, si le entendiste, le preguntaba, ¿no? De la trama de los personajes y sí le entendió, sí le gustó Death Note y estuvo súper bien, ¿no? Estuvo súper padre. Pero sin embargo, es lo que les digo, cada cabeza es un mundo, cada cabeza es diferente y pues hay cosas que sí le gustan y cosas que no le gustan, ¿no? Por ejemplo, me preguntaba de que si podía ver Happy Tree Friends. Yo me acuerdo que yo vi Happy Tree Friends, yo tendría como unos 15 años cuando empecé a ver Happy Tree Friends, que era una serie ultra violenta de MTV, y pues le dije, mira, pues sí puedes verla, te la puedo mostrar, pero le dije, la verdad es que a mí no me entretenía. No, o sea, sí era entretenidilla, entre comillas, pero le dije, pero pues nunca vi temporadas completas, no me gustaba tanto. Entonces mi hijo le llamó la atención lo de la violencia extrema con los animalitos y todo, empezó a ver Happy Tree Friends, pero igual él también la dejó porque después de algunos capítulos él también me dijo, oye papá, es que es muy repetitiva. Entonces le digo, sí, es muy repetitivo. Por eso en su momento, pues la cancelaron. O sea, no, ya no dio más esa serie, punto, ¿no? Y de repente de algún momento me dijo, oye papá, ¿puedo ver South Park? Y le dije, mira, aguántate tantito para que lo veas. Y así se ha aguantado, ¿no? Y así, él ahora sí que confía en mí, ¿no? En algún momento me preguntó que si podía, por ejemplo, una de las series que me da mucho la atención que tuviera es que él me veía que yo siempre estaba risa y risa con BoJack Horseman, y él empezó a ver que actualmente BoJack Horseman, que por cierto la recomiendo, sale en MTV, en Netflix, se considera una de las series para adultos mejores de toda la época, ¿no? Entonces él me preguntó que si podía ver BoJack Horseman, entonces yo le dije, mira, puedes verla, pero conmigo. Yo en ese tiempo ya la había terminado de ver y le dije, si tú quieres ver uno que otro capítulo, lo puedes ver, vemos si te llama la atención. Y sí, pues la vemos. Y obviamente si salen escenas de drogas, porque las va a ver. Si salen escenas de prostitución, porque las va a ver. Y ya me preguntas, y ya te digo, para este tiempo, pues ya mi hijo ya tenía como unos 12 años. Y ya mi hijo ya entendía perfectamente que eran las drogas, que era la prostitución. Entonces, pues hasta eso no hubo tantos problemas. Más bien él lo quería ver por el tema de la depresión, ¿no? Por cómo lidia un adulto con la depresión. Y le digo, y le explico, ¿no? Que muchas veces la diferencia entre las series para niños y las series para adultos es que muchas veces las series para niños tienen personajes que buscan ser un ejemplo para los niños, mientras que las series para adultos tienden a ser un contraejemplo. Digo, son seres que te sirven para que sean tu entretenimiento, tu diversión, pero de los cuales jamás debes tomar el ejemplo. Es más, le digo, yo creo que si tuvieras a BoJack Horseman, más bien el ejemplo de BoJack Horseman es todo lo que no debes de hacer para ser una persona sana y vivir una vida feliz. Entonces así lo vio mi hijo y así pudimos ver el show sin mayor complicación, ¿no? Y así es como vamos viendo muchas series, entendiendo que no son ejemplos, ¿no? Incluso hay cosas que la gente normal deja a sus hijos que vean, como por ejemplo Bob Esponja o El Chavo del Ocho, y yo les digo, oye, cuidado, estas son series que tampoco un niño debe de ver sin supervisión de un adulto, sin que un adulto le explique, porque es lo mismo que yo le he explicado a mi hijo. Le dije, los personajes de La Vecindad del Chavo del Ocho son sátiras sociales, los creó Chespirito como una forma de hacer burla de los clichés de la sociedad, de esas cosas que se repetían en ciertos niveles socioeconómicos de la sociedad, pero no para que los imitemos, jamás para que los imitemos. Es como una sátira. Le dije, entonces no debes de imitar al Chavo, no
debes de aspirarse ni como el Chavo, ni como Ñoño, ni como Kiko. Le dije, porque son personas que tienen muchos problemas de comportamiento, muchos. E igual con Bob Esponja. Le digo a mi hijo, Bob Esponja es una serie divertida para ver, pero no debes de imitar a ninguno de los personajes. Digo, tal vez alguno, ¿no? A lo mejor como Arenita, me gusta mucho el personaje de Arenita Mejillas, porque es una persona independiente, porque es una persona inteligente, porque es una persona estudiada. Pero, por ejemplo, hay muchos personajes que son los protagonistas de la serie, como por ejemplo Bob Esponja, que es tan inocente que a veces peca de idiota. O por ejemplo Patricio Estrella, que es un verdadero imbécil que se la pasa flojeando todo el tiempo. Entonces es lo que le digo a mi hijo, ten mucho cuidado con ese tipo de contenidos, porque la realidad es que pues sí, si tú usas esos personajes como una especie de guía de tus acciones, alguien para imitar, digo, puede ser algo francamente negativo. Entonces es la ironía, ¿no? Hay cosas que parece que son para adultos y que yo creo que todo niño debería ver en su momento para encararse con la realidad, y cosas que parece que son para niños y que definitivamente ustedes como papás o como tíos o como hermanos mayores o como primos o como profesores de jóvenes sí tienen que estar muy atentos para ver lo que están viendo. Y hago paréntesis de esto porque pues en este medio geek hay muchas cosas, o sea, mucha gente cree que el anime, por ejemplo, que las caricaturas son para niños, y luego la gente, no, hay caricaturas para niños y caricaturas para adolescentes y caricaturas para jóvenes adultos y caricaturas para adultos y caricaturas estrictamente para adultos. Entonces no debemos de confundir una cosa con otra y debemos de educar a los niños para que entiendan que hay un momento y un lugar para ver cada serie y que deben de acercarse a una serie siempre con mucha suspicacia, siempre con un instinto muy crítico y siempre con una idea de siempre preguntar qué tanto de lo que están viendo en televisión es una realidad y qué tanto es una fantasía. Porque en algún momento mi hijo me comentaba que sus amigos en la escuela ya veían películas y series para adultos, ¿no? Con contenido sexual y demás. Entonces él me preguntaba que si eso era apropiado para él. Y le digo que no hay nada de malo en que una serie tenga a lo mejor una escena de sexo. Le dije, porque es algo natural entre los seres humanos. Le dije, lo que sí ya no te recomiendo es que veas cosas como eróticas o cosas así. Yo le digo a mi hijo, yo no te voy a estar ahí vigilando para que tú en tu celular o en tu Xbox no estés viendo eso. Le digo, la realidad es que todos vamos a ver lo que queremos ver. Le digo, yo le digo a mi hijo, yo no te recomiendo ver ese tipo de contenidos todavía para adultos. Le dije, ¿por qué? Porque te presentan un mundo fantasioso en donde todo existe sin consecuencias. Puedes tener ese tipo de relaciones con personas sin temor a un embarazo, sin temor a una enfermedad de transmisión sexual, sin temor a que haya consecuencias de muchos tipos, ¿no? Entonces yo le hablo de esos temas con mi hijo y pues la verdad es que intento que él entienda y que él mismo juzgue qué es lo que es adecuado o no es adecuado para ver, pero tampoco voy a estar ahí como santurrón prohibiéndole, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que yo con mis amigos veíamos anime de todos los géneros desde morros, yo creo que desde morrillos, entonces ahora me sorprende que muchos de mis amigos ya no le dejen ver a sus hijos a ciertos animes, ¿no? Porque están muy subidos de tono, que están muy, muy violentos, muy sexualizados, y yo le digo a mis amigos, no manches, le dije, nosotros veíamos eso de morros y no pasó nada. Le digo, nada más habla con él, no tienes que estarle ocultando la realidad de las cosas, solo habla de esos temas con él para que él entienda que tanto de lo que está viendo en un anime es una fantasía y que tanto de lo que está viendo en un anime es una realidad, ¿no? Pero por ejemplo, un anime como los 7 pecados capitales, es un anime, es un shonen que está enfocado, para quien no sepa, el shonen es un subgénero de acción-aventura del anime, como los Caballeros del Zodiaco, como Dragon Ball, como Dragon Quest, como One Piece, que usualmente está cargado de pues lo que le gusta a los morrillos que están entre 12 y 18 años, que es mucha violencia, escenas picaronas, fanservice, cosas de ese tipo. Todos los animes son así. Dragon Ball era así, yo lo veía de niño, yo veía como el maestro Roshi andaba de pícaro con Bulma, y veía como el Yamcha también andaba con contramorrilla, se le ponía enfrente, y también veía como bueno, todo lo que tiene Dragon Ball, ¿no? La violencia extrema, cómo se arrancaban brazos, o sea, eso es lo normal en un shonen. Entonces, lo único es que, pues obviamente yo entendía
qué es lo que debes y qué no debes hacer con una señorita y qué es lo que debes o no debes hacer con un tipo, ¿no? Yo sé que yo no debo, como en los animes de Dragon Ball, yo no debo solucionar todos mis problemas arrancándole la cabeza a mi oponente, ¿no? No es porque yo juegue Mortal Kombat, voy a pensar, o sea, yo jugué Mortal Kombat de 8 años. No, espérate, yo tenía 12 años cuando jugué mi primer Mortal Kombat y yo no le quería arrancar la cabeza a mis enemigos, ni les quería hacer fatalities. O sea, esa es la realidad, ¿no? Separar la fantasía de la realidad. O sea, lo que siempre digo, ¿no? Entonces, volvemos a lo de los 7 pecados capitales, ¿no? Yo le permití a mi hijo ver estos 7 pecados capitales, me senté con él a ver los 7 pecados capitales y mi hijo entendía que lo que se podía o no se podía hacer con una chica, que mi hijo solito, él decía que a él se le hacía muy inapropiada la forma en la que Meliodas trataba a Elizabeth. Y le digo, sí puede ser, claro que sí, claro que sí. Ya después supimos que son novios y esposos de toda la vida, y digo, ya viste, aquí no pasó nada, simplemente hay escenas picaronas de este anime, pero no pasó nada. ¿Traía violencia? Sí, pero pues no pasa nada. ¿Una que otra escena de desnudo? Sí, pero pues no pasa nada. Entonces mi hijo vio los 7 pecados capitales sin mayor problema, terminamos la serie, y fue una serie más que ya dejamos, que ya ni siquiera la volvió a ver, porque la vimos toda una vez. Pero, por ejemplo, en el caso de Hora de Aventura, mi hijo sí lo está viendo más de una vez. En el caso de Steven Universe sí le gustó lo suficiente como para verlo más de una vez. Entonces, en el caso de los 7 pecados capitales lo vimos y ya. Lo que me llamó mucho la atención es que de repente yo tenía un amigo que él me decía que una vez así comentando, ¿no? Igual, de que mi hijo estaba viendo los 7 pecados capitales, me comenta un amigo que a él no le permitió a su hija ver los 7 pecados capitales, que porque era una serie que estaba muy fuerte para su edad. Cabe señalar que la hija de mi amigo pues tiene más edad que mi hijo. Creo que mi hijo tenía cuando vio los 7 pecados capitales, tenía como 11 o 12 años. Y creo que la hija de mi amigo tiene, no manches, sí está más grandota, tiene como unos 15. Entonces le digo, oye, ¿cómo? Si tu hija pues ya es una señorita, pues ella, ¿qué le vas a prohibir que vea los 7 pecados capitales? Entonces así como que digo, no manches, esa edad tú ya estás, le digo a mi amigo, ya estabas tú ya viendo gente del hardcore. Le dije que, o sea, entonces es lo que les digo, ¿no? No hay que caer en esa doble moral de decir, yo sí lo vi y tú no. Entonces, algunas cosas que puedo decir que las series para adultos o las películas para adulto me ayudaron a mí como persona. Ahora sí voy a hablar en el ámbito personal. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo vi Robotech en 1988, yo tenía 6 años y vi Robotech, y vaya que me impactó la serie, porque para los que no saben, Robotech es una serie de acción-aventura en el espacio, se llama Real Robot, el género, es una serie, es un drama de aviones espaciales en donde muchos de los protagonistas mueren. Entonces fue mi primer acercamiento a entender qué era la muerte y entender qué significaba que alguien muriera. A mí no me habían explicado a los 6 años qué significaba que una persona muriera. Entonces al año siguiente murió mi abuelo. Y yo le doy las gracias. Gracias Robotech, gracias Macros por enseñarme de esos temas. Porque en el momento en que murió mi abuelo, todos mis hermanos andaban como que ellos no entendían. Pero yo me permití sufrir el momento, me permití entender por lo que estaban pasando mis papás, mis tíos con la muerte de mi abuelo, porque yo ya entendía la muerte y pude vivir la experiencia de un funeral, de un velorio, ya entendiendo el significado. Así que creo que eso fue muy sano para mí, porque actualmente pues eso me ayudó más rápido en mi vida a entender el concepto y estar en paz con ello. ¿Me explico? Yo conozco gente de mi edad, yo tengo 41 años, gente de mi edad que no quieren hablar ni de su testamento, ni de qué le van a dejar a sus hijos, ni de qué pasaría cuando muriera. No quieren hablar de la muerte porque les da miedo el tema. Y ya con 41 años, yo la verdad es un tema que abordo mucho, y gracias a Macros, ahí está, ¿no? Otra cosa, yo me acuerdo que cuando yo era morrillo, ahí en 1998, yo tenía como 10 años, yo a los 10, 11, tal vez a los 11 o 12 años, yo vi Pulp Fiction por primera vez de Quentin Tarantino. Gracias Quentin Tarantino por arruinar mi inocencia, y gracias Quentin Tarantino por enseñarme que la vida tiene consecuencias.
Y una de las cosas, yo le agradezco haber visto esa película, porque yo la verdad es que esa película no me la rentaron mis papás. Yo me acuerdo que esa película yo la vi en Canal 7, porque Canal 7 pasaba las películas de Quentin Tarantino. Entonces, y no le cortaba tantas escenas antes. Entonces me acuerdo que yo vi la película, vi mucha violencia en la película, me llamó la atención, la empecé a ver porque yo era fan de Bruce Willis en aquel tiempo, ya saben, por Duro de Matar y todas esas ondillas. Pero pues a mí realmente sí me gustó mucho Pulp Fiction, y la escena de Zeb en la tienda de armas, la escena cuando agarra a Marcellus Wallace y se lo, ya saben, le aplica esa no sé si puedo decir esa palabra en YouTube, pero le aplica el violonchelo ahí en la tienda de armas. La neta es que yo como niño de 12 años me quedé así impactado, ¿no? Porque yo a lo mejor nunca había visto una escena de esa índole. Entonces yo ahí entendí que andar en la calle era peligroso, que andar con la mafia era peligroso, y que entrar a lugares con gente que no conoces era peligroso, y no peligroso porque te fueran a cortar una mano como en el caso de Alex Murphy en RoboCop, sino peligroso en otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces es algo es lo que le digo. Yo vi Pulp Fiction, me volví fanático de Quentin Tarantino, y agradezco a Quentin Tarantino porque me ha enseñado de las consecuencias, e igual yo le enseño a mi hijo que hay consecuencias en la vida, que todo tiene una consecuencia. Entonces le digo, piénsatela 10 veces en ciertas situaciones, porque tú nunca te vas a esperar una de esas situaciones y nunca te las platican, ¿no? Entonces yo le platico mucho a mi hijo de ese tipo de situaciones que se dan cuando uno baja la guardia y se expone a personas que pueden ser peligrosas potencialmente, ¿no? Entonces les digo, yo era una persona que me gustaba mucho ver eso desde chiquilín, ¿no? Entonces, pues siempre fui así, ¿no? Entonces, nunca fui como de decir, ojo, esto no lo puedo ver, ¿no? Siempre fui de ver, me acuerdo que ya tenía 15 años cuando vi Holocausto Caníbal, que era una serie así bien así, una película bien hardcoreera, que hasta el director lo llamaron a juicio para que él declarara que las escenas fueron hechas a partir de una escenificación, y que no eran escenas reales, porque era la película tan realista mostrando el canibalismo que muchas personas pensaron que eran escenas reales tomadas en la jungla, ¿no? Pero bueno, son cosas que le digo, a mí me gusta ver ese tipo de cosas porque, para empezar, porque te hacen sentir. El chiste del cine, creo, el chiste de una serie de televisión es que a ti te hagan sentir, emoción, que te conmuevan, que te entristezcas, que te hagan reír, pero también que te puedan hacer sentir sentir lo cruda que puede ser la especie humana, que sientas la maldad de la raza humana. Y ese tipo de filmes a veces son esos que se necesitan, ¿no? Yo me acuerdo cuando vi el Cien Pies Humano, estaba tremendillo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ahora me pongo a pensar que yo veía Jason, Freddy de niño, y digo, gracias Jason y Freddy, cuando yo era niño me aventaba mis maratones de Halloween, porque gracias a ustedes también hice estómago para ver ese tipo de películas más pesadillas, ¿no? Ahora, por ejemplo, me llama mucho la atención cosas así, por ejemplo, de repente voy al cine y son cosas que no entiendo, ¿no? De repente voy al cine y quiero llevar a mi hijo a ver Halloween porque él es fanático de Michael Myers de toda la vida, y de repente me dice, no puede entrar a ver Halloween porque es clasificación C. Y le digo, ¿es clasificación C? ¿Por qué? Porque hay un maniático con un cuchillo matando gente. Ah, ok. Y de repente luego vamos a ver Scream, y Scream resulta que los niños pueden pasar a ver Scream. Y le digo, oye, no entiendo, o sea, ¿por qué los niños pueden pasar a ver Scream pero no pueden pasar a ver Halloween? Los dos son asesinos, con un cuchillo matando gente. Aquí la cuestión es, yo creo que simplemente es hablar con los chicos, ¿no? Porque les digo, a veces tú también ponerte o sea, tú como papá, creer que una clasificación te va a ayudar a educar a tus hijos, pues no. Puede ser una guía, pero por ejemplo, a mí me daba risa que a mi hijo no lo dejaron entrar a ver Wolverine Logan, la película de Logan, y le digo, ¿por qué no puede entrar a ver Logan? Es que es para mayores, es que es clasificación C, para mayores de 18 años, tiene escenas muy violentas, que ya después la vimos en DVD, no pasó nada, era una película más de Wolverine. Y le digo al del cine, oye, es que es ilógico que no me hayas dejado entrar a mi hijo a ver Wolverine, pero la semana pasada lo traje a ver y me dijiste que sí podía entrar a ver, me acuerdo cuál vimos la de Glass,
Y la película de Glass es una película de un caníbal. Entonces le digo, oye, compa, creo que eso no tiene lógica. O sea, como sí puede ver un caníbal, pero no puede ver un mutante. O sea, ¿qué pues? O sea, no me entra en la cabeza, ¿no? O sea, al final para mí, las películas de superhéroes, sí es cierto que hay series de superhéroes ya más enfocadas para adultos, como The Boys o demás, pero pues, la verdad es que Wolverine, aquí entre nos, yo creo que la película de Wolverine, la de Logan, debe haber sido una película que fuera para mayores de 13 años o B15 cuando mucho, pero eso de clasificación se me hizo exageradísimo. Por eso puedo decir que al final las clasificaciones son subjetivismos. Al final tú decides qué es lo que le permites ver a tu hijo, y yo creo que es más sano que tú te sientes con tu hijo, explicarle las cosas, porque si tú le dices a tu hijo simplemente no veas eso porque no te corresponde, lo van a ver a escondidas. Y es así como me dice mi hijo, que le hacen sus amiguitos para ver Rick and Morty, para ver un montón de series, las ven escondidas de sus papás. Entonces, por ejemplo, mi hijo la otra vez me dijo, quiero ver Padre de Familia. Yo le dije, mira, no te la recomiendo porque tiene un humor que no es muy apropiado para ti. Y me dice, ¿por qué hablan mucho de temas? Digo, más allá de que hablen de temas inapropiados. Le dije, yo creo que el humor es muy vulgar. Dije, entonces yo le dije a mi hijo, no quiero que tú vayas a pensar que ese es el estándar del humor y que tú vayas a empezar a hacer bromas. Así simplemente es eso. Pero ya sabiendo esto, me senté con mi hijo porque tuvo un día curiosidad por ver Padre de Familia. Vimos un par de capítulos y mi hijo me dijo, sí, ¿sabes qué? No me gustó tanto, no era lo que me habían dicho mis amiguitos que eran. Y le dije, pues está bien. En cambio, ya después él me había dicho que tenía la curiosidad de ver South Park. Tenemos Pluto TV. Se puso a ver South Park. Yo también me senté con él a ver South Park y le empecé a explicar, ¿no? Mira, esto pasa por esto, que se me hace un show excelente, porque South Park se me hace que siempre toca temas de actualidad, temas que nunca pasan de modas y siempre es una sátira social. Entonces, como siempre le digo a mi hijo, South Park es una serie para que veas y nunca imites a los personajes, sino que tomes las enseñanzas que te presta cada capítulo y veas cómo te las transforman en humor negro para que sea divertido, pero al final South Park es un programa muy didáctico y que tiene muchas enseñanzas. Es más, yo creo que de alguna forma todos los niños deberían ver South Park, porque al final South Park, claro, niños como de 13 años, ¿no? Pero digo, al final yo creo que, y acompañados de sus padres, ¿no? Pero al final South Park creo que es un ejercicio muy interesante de cómo los niños ven lo ridícula, lo inestable y lo absurda que puede ser la sociedad de los alumnos, de los adultos. Pero por favor déjenme en caja de comentarios qué les parece este tema. La verdad que es muy interesante y da para videos y videos y videos. Entonces déjenme ahí si quieren que hagamos una segunda parte, que sigamos tratando esto, y díganme qué película para adultos vieron ustedes siendo niños. Déjenmelo en la caja de comentarios para dialogar acerca de esto, y pues si les afectó, si creen que no les afectó, o si han visto alguna película con sus hijos que a lo mejor esté pensada para clasificación C, como Depredador. Es una película que me encanta, entonces ya vi con mi hijo la saga de Depredador y pues no pasa nada, ¿no? Ya sabemos que es muy violenta, pero pues ahora sí que hablando se entiende la gente.